So, may we start? 1, 2, 3, 4. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de vida y socialismo en el que compartimos y sostenemos este grupo de lectura del Capital. Esto es nuestro tercer año, estamos por el tomo 3. Tenemos un plan de lectura, digamos, que está previamente acordado y digamos que está a su vez compartido en una carpeta de los que se puede acceder, los que participan aquí, para tener, digamos, no solo el material de lectura, que es el propio Capital, y algunos elementos complementarios, y además ese plan de lectura que, bueno, recuerda que cada 2 martes qué capítulo o qué capítulos corresponden a esa reunión. Como siempre, acostumbramos a iniciar este encuentro con una lectura recortada o fragmentaria que realizo yo en general sobre el capítulo o los capítulos que tenemos acordados, y luego abrimos a los comentarios, a los debates, a lo que vaya surgiendo respecto de ese capítulo o capítulos. Bueno, voy a compartir pantalla. Por supuesto, este recorte es personalísimo, ¿no? Y cada uno, si hubiera hecho un recorte, por ahí hubiera hecho otro, ¿no? Yo, por supuesto, que entiendo que el recorte que yo hice o que hago habitualmente contiene lo esencial o lo nuclear del capítulo. En general omito largas ejemplificaciones o largas cuentas que expone Marx a veces o Engels en este caso también, para desarrollar o demostrar aquello que propone. Recordamos que todavía estamos en la sección primera, hoy es el capítulo 5 de la sección primera. La sección primera se denomina o se titula La transformación del plusvalor en ganancia y de la tasa de plusvalor en tasa de ganancia. El capítulo que hoy nos convoca es el capítulo 5, que se titula Economía en el empleo del capital constante, ¿sí? Capital constante, aquel capital que solo transfiere valor hacia adelante, hacia el producto, no el que crea valor, que es el capital variable. Este capítulo tiene una estructura de 5 partes o 5 secciones. Primero, consideraciones generales, luego, economía en las condiciones de trabajo a costa de los obreros. A su vez, ese subcapítulo o ese apartado se subdivide o se estructura en minas de carbón, omisión de los desembolsos más necesarios, luego fábricas y luego trabajo en recintos cerrados en general. El tercer apartado, economía en la generación y transmisión de energía y en los edificios. El cuarto apartado, economía en la reaprovechamiento de los excrementos de la producción. Y el quinto y último apartado, economía mediante inventos. Bueno, ya con la sola lectura, digamos, de estos títulos y subtítulos, ya tenemos una idea, creo, bastante clara de qué se trata, por supuesto. Para mí, el apartado más importante es el primero, consideraciones generales, porque en él ya nos plantea el texto todo lo que va a profundizar o ampliar luego, las distintas secciones. De la 2 a la 5 ya están indicadas en el primer apartado, consideraciones generales. Luego, lo que hace
en cada una de esas secciones es ampliarlo un poco más. En alguno incluso solo ejemplificarlo, solo ejemplificación. Es decir, incluso trayendo informes o textos de terceros, ¿no? Bueno, voy a la lectura entonces, comparto pantalla por si alguien solo quiere ir acompañando la lectura con mi exposición. Economía en el empleo del capital constante. Apartado 1, consideraciones generales. El aumento del plusvalor absoluto o la prolongación del plustrabajo y en consecuencia de la jornada laboral, manteniéndose inalterado el capital variable, vale decir, empleando el mismo número de obreros con el mismo salario nominal, y es indiferente aquí que se pague el tiempo extra o no, hace disminuir relativamente el valor del capital constante frente al capital global y al capital variable, y que aumente de ese modo la tasa de ganancia aún prescindiendo del crecimiento. Perdón, un momento que voy a poner, no interrumpir. Perdón, disculpe. Hace disminuir relativamente el valor del capital constante frente al capital global y al capital variable, y que aumente de ese modo la tasa de ganancia, aún prescindiendo del crecimiento y de la masa del plusvalor, así como de la tasa de plusvalor en posible aumento. Las dimensiones de la parte fija del capital constante, edificios fabriles, maquinarias, etc., siguen siendo las mismas, así se trabaje con ella 16 o 12 horas. La prolongación de la jornada laboral no requiere un nuevo desembolso en lo que respecta a esta parte, la más onerosa del capital constante. A ello se agrega que el valor del capital fijo se reproduce, así, en una serie más breve de periodos de rotación, es decir, que se abrevia el tiempo durante el cual debe adelantárselo para lograr una ganancia determinada. De ahí que la prolongación de la jornada laboral acreciente la ganancia, inclusive si se paga el tiempo extra y hasta cierto límite, aun si se lo paga a precio más elevado que las horas de trabajo normales. Por eso, la necesidad cada vez mayor de aumento del capital fijo en el sistema industrial moderno fue un incentivo fundamental para la prolongación de la jornada laboral por parte de los capitalistas furiosamente ávidos de ganancia. En caso de la jornada laboral constante, no tiene lugar la misma relación. En este caso, es necesario aumentar el número de obreros y con ellos también, en cierta relación, la masa del capital fijo, de locales, de maquinarias, etc., a fin de poder explotar una mayor cantidad de trabajo, pues en este caso se hace abstracción de deducciones al salario o de disminución forzosa del salario por debajo de su nivel normal. O bien, si ha de incrementarse la intensidad del trabajo, esto es, si ha de acrecentarse la fuerza productiva del mismo, en general, si ha de generarse mayor plusvalor relativo, crece en los ramos de la industria que emplean materias primas la masa de la parte circulante del capital constante al elaborarse una mayor cantidad de materia prima, etc., en el lapso dado. Y en segundo lugar, aumenta la maquinaria puesta en movimiento por el mismo número de obreros. Vale decir, también esta parte del capital constante. El aumento del plusvalor se halla acompañado, pues, por un aumento del capital constante y el crecimiento de la explotación del trabajo por un encarecimiento de las condiciones de producción por medio de las cuales se explota el trabajo, es decir, de un mayor desembolso de capital. Por consiguiente, de este modo,
la tasa de ganancia resulta disminuida por un lado cuando se la aumenta por el otro. Como ya se ha señalado al hablar sobre la cooperación, la división del trabajo y la maquinaria, esa economía en las condiciones de producción que caracteriza la producción en gran escala surge principalmente del hecho de que tales condiciones operan como condiciones de trabajo social, socialmente combinado. Vale decir que funcionan como condiciones sociales del trabajo. Se consumen en forma común en el proceso de la producción por parte del obrero colectivo, en lugar de hacerlo de manera desperdigada en forma de una masa de trabajadores inconexa o que a lo sumo cooperan directamente en pequeña escala. Toda esta economía que surge de la concentración de los medios de producción y de su aplicación masiva presupone, empero, como condición esencial, la aglomeración y cooperación de los obreros, vale decir, la combinación social del trabajo. De ahí que derive tanto del carácter social del trabajo como el plusvalor deriva del plustrabajo de cada obrero individual considerado para sí aisladamente. Hasta las mejoras permanentes que son posibles y necesarias aquí provienen única y exclusivamente de las experiencias y observaciones sociales que otorga y permite la producción del obrero colectivo combinado en gran escala. Otro tanto rige acerca del segundo gran aspecto de las economías en las condiciones de la producción. Nos referimos a la reconversión de las deyecciones de la producción, lo que ha dado en llamarse sus desechos, en nuevos elementos de producción, ora en el mismo ramo de la industria, ora en otro. Los procesos en virtud de los cuales estas denominadas deyecciones son lanzadas nuevamente al ciclo de la producción y por ende al consumo productivo o individual. También este ramo de las economías, que entraremos a considerar algo más tarde, es el resultado del trabajo social en gran escala. Es el carácter masivo de estos desechos, correspondiente a tal escala, lo que vuelve a convertirlos en objetos de comercio y con ello en nuevos elementos de la producción, solo en cuanto a desperdicios de la producción colectiva y por ello de la producción en gran escala, adquieren esta importancia para el proceso de producción y prosiguen siendo portadores de valor de cambio. Estos desechos, abstracción hecha de los servicios que prestan como nuevos elementos de producción, abaratan, en la medida que se tornan nuevamente vendibles, los costos de la materia prima, en la cual se hayan calculados siempre sus desperdicios normales, más exactamente la cantidad de ellos que debe perderse, término medio en su elaboración. La disminución de los costos de esta parte del capital constante aumenta, en proporción, la tasa de ganancia cuando se hayan dadas la magnitud del capital variable y la tasa del plusvalor. Ya se ha hablado del ahorro resultante del empleo común de los medios de producción por parte del obrero colectivo, del obrero socialmente combinado en el proceso de producción. Más adelante consideraremos otro ahorro en el desembolso de capital constante proveniente de la abreviación del tiempo de circulación, siendo su factor material esencial el desarrollo de los medios de comunicación. Pero aquí hemos de recordar aún de inmediato la economía que surge del constante perfeccionamiento de la maquinaria, a saber, de su material, como por ejemplo hierro en lugar de madera, del abaratamiento de la maquinaria por perfeccionamiento de la fabricación de las
de máquinas en general, de modo que, aunque el valor de la parte fija del capital constante crece ininterrumpidamente con el desarrollo del trabajo en gran escala, no crece ni con mucho en la misma medida. De las mejoras especiales que permiten trabajar a menor costo y más eficazmente con la maquinaria ya existente, como por ejemplo el perfeccionamiento de las calderas de vapor, etcétera, acerca de lo cual más tarde aún diremos algo en detalle. La disminución de los desechos en virtud del empleo de mejores maquinarias. Lo característico de esta clase de economías del capital constante que surge del progresivo desarrollo de la industria es que en este caso el ascenso de la tasa de ganancia en un ramo de la industria se debe al desarrollo de la fuerza productiva del trabajo en otro ramo de la industria. Lo que en este caso redunda en provecho del capitalista es, una vez más, una ganancia que constituye el producto del trabajo social, aunque no el producto de los obreros que él mismo explota directamente. Aquel desarrollo de la fuerza productiva siempre se remonta, en última instancia, al carácter social del trabajo puesto en acción, a la división del trabajo dentro de la sociedad, al desarrollo del trabajo intelectual, en especial el de las ciencias naturales. Lo que en este caso aprovecha el capitalista son las ventajas de todo el sistema de la división social del trabajo. Es en virtud del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo en su sección exterior, en la sección que le suministra los medios de producción, que en este caso se disminuye relativamente el valor del capital constante empleado por el capitalista, es decir, que se aumenta la tasa de ganancia. Otro incremento de la tasa de ganancia proviene no de las economías del trabajo mediante el cual se produce el capital constante, sino de la economización en el empleo del propio capital constante. En virtud de la concentración de los obreros y de su cooperación en gran escala, se ahorra capital constante por un lado. Las mismas instalaciones en materia de construcciones, calefacción, alumbrado, etc., cuestan relativamente menos para escalas de producción grandes que pequeñas. Otro tanto vale para la maquinaria motriz y de trabajo. A pesar de que su valor crece en términos absolutos, disminuye relativamente en proporción a la creciente expansión de la producción y la magnitud del capital variable o de la masa de fuerza de trabajo puesta en movimiento. Las economías que practica un capital en su propio ramo de la producción consisten en primera instancia y directamente en economizar trabajo, es decir, en reducir el trabajo pago de sus propios obreros. Las economías anteriormente mencionadas, en cambio, consisten en llevar a cabo esa mayor apropiación posible de trabajo ajeno e impago de la manera más económica posible, es decir, en la escala de producción dada con los costos más reducidos que sea posible. En tanto estas economías no se basen en la ya mencionada explotación de la producción del trabajo social empleado en la producción del capital constante, sino en economizar en el empleo del propio capital constante, aquellas o bien derivan directamente de la cooperación y de la forma social del trabajo dentro del propio y determinado ramo de la producción, o bien de la producción de la maquinaria, etcétera, en una escala en la cual su valor no aumenta en la misma proporción que su valor de uso. El que nada se pierda o se dilapide, el que los medios de producción solo se empleen de la manera en que lo requiere la propia producción,
depende en parte de la idoneidad e instrucción del obrero y en parte de la disciplina que ejerce el capitalista sobre los obreros combinados y que se torna superflua en un estado social en el cual los trabajadores trabajan por su propia cuenta, tal como ya se ha vuelto casi por entero superfluo actualmente en el trabajo a destajo. Con respecto a este párrafo, yo me hice una anotación, atenti, ¿no? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo y actualmente el trabajador de plataformas. Cabe advertir que este incremento de la tasa de ganancia provocada por la disminución del valor, es decir, de la onerosidad del capital constante, es totalmente independiente del hecho de si el ramo de la industria dentro del cual se produce elabora productos de lujo, medios de subsistencia que entran en el consumo de los obreros o medios de producción en general. Esta última circunstancia solo tendría importancia en tanto se trata de la tasa del plusvalor, que depende fundamentalmente del valor de la fuerza de trabajo, es decir, del valor de los medios de subsistencia tradicionales del obrero. En cambio aquí se presuponen como dados el plusvalor y la tasa de plusvalor. El abaratamiento relativo de los medios de producción no excluye, desde luego, el hecho de que aumente la suma absoluta de su valor, pues la extensión absoluta dentro de la cual se los emplea aumenta extraordinariamente con el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo y de la creciente escala de la producción que la acompaña. Esta economía en el empleo de los medios de producción, este método para lograr un resultado determinado con los menores gastos, aparece en grado muchísimo mayor que en el caso de las otras fuerzas inmanentes al trabajo, como una fuerza inherente al capital y como un método peculiar del modo de producción capitalista y que lo caracteriza. Esta manera de concebir las cosas es tanto menos sorprendente por cuanto se corresponde con la apariencia de los hechos y porque la relación del capital oculta en los hechos la conexión interna en la total indiferencia, exterioridad y enajenación en que sume al obrero frente a las condiciones de efectivización de su propio trabajo. Primero, los medios de producción de los cuales consta el capital constante solo representan el dinero del capitalista, así como el cuerpo del deudor romano representaba, según Linguet, el dinero de su acreedor. Y solo se hallan en relación con él, mientras que el obrero, en cuanto entra en contacto con ellos en el proceso real de la producción, solo se ocupa de ellos como de valores de uso de la producción, medios de trabajo y material de trabajo. Por lo tanto, la disminución o aumento de este valor es una cuestión que afecta tan poco su relación con el capitalista como la circunstancia de si trabaja con cobre o hierro. De cualquier manera, el capitalista, tal como le indicaremos más adelante, tiene predilección por concebir las cosas de otro modo en cuanto tiene lugar un aumento en el valor de los medios de producción y de esa manera una disminución de la tasa de ganancia. Segundo, en la medida en que en el proceso capitalista de producción estos medios de producción son, al mismo tiempo, medios de explotación del trabajo, la relativa baratura o carestía de estos medios de explotación preocupa tan poco al obrero como puede preocuparle a un caballo si le colocan freno y bridas caras o baratas para gobernarlo. Por último, y como ya se ha visto anteriormente, en los hechos el obrero se comporta ante el carácter social de su trabajo
ante su combinación con el trabajo de otros para un fin común, como ante un poder que le es ajeno. Las condiciones en que se efectiviza esta combinación son para él propiedad ajena, cuya dilapidación le resultaría totalmente indiferente si no estuviese obligado a economizarla. Totalmente diferente es lo que ocurre en las fábricas pertenecientes a los propios trabajadores, como por ejemplo en Rochdale. Si por una parte el modo capitalista de producción impulsa hacia el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social, así impulsa por la otra hacia la economía en el empleo del capital constante. Sin embargo, las cosas no se reducen a una enajenación e indiferencia entre el obrero, el portador del trabajo vivo, por una parte, y una utilización económica, vale decir, racional y ahorrativa de sus condiciones de trabajo, por la otra. Con arreglo a su naturaleza contradictoria, antagónica, el modo capitalista de producción llega a incluir la dilapidación de la vida y la salud del obrero, la depresión de sus condiciones de existencia entre los factores de economía en el empleo del capital constante y, en consecuencia, entre los medios para el incremento de la tasa de ganancia. Dentro de la economía en el empleo del capital constante es necesario establecer una distinción. Si aumenta la masa y con ella la suma de valor del capital empleado, ello solo es, en primera instancia, una concentración de más capital en las mismas manos. Pero es precisamente esa mayor cantidad, empleada por las mismas manos, a la que también corresponde, las más de las veces, una cantidad de trabajo empleado absolutamente mayor, pero menor en términos relativos, la que posibilita la economía del capital constante. Considerando al capitalista individual, aumentan el volumen del desembolso necesario de capital, en especial en el caso del capital fijo, pero con relación a la cantidad de material elaborado y de trabajo explotado, su valor disminuye en términos relativos. Lo desarrollaremos brevemente mediante algunas ilustraciones. Comenzamos por el final, por la economía en las condiciones de producción, en tanto éstas se presentan a la vez como condiciones de existencia y de vida del obrero. Ahorro en las condiciones de trabajo a expensas de los obreros. Minas de carbón, omisión de los desembolsos más necesarios. Dada la competencia que existe entre los propietarios de las minas de carbón, no se efectúan más desembolsos que los necesarios para superar las dificultades físicas más palpables. Y dada la competencia que prevalece entre los obreros de la mina, habitualmente disponibles en número excedente, estos se exponen con gusto a graves riesgos y a las influencias más nocivas a cambio de un salario que solo es un poco más elevado que el de los jornaleros agrícolas de las inmediaciones, ya que el trabajo de la minería permite además el empleo lucrativo de sus hijos. Esta doble competencia basta por completo para hacer que gran parte de las minas se explote con los desagües y ventilación más imperfectos, a menudo con pozos mal construidos, mala tirantería, mecánicos incapaces, con galerías y carriles mal dispuestos y construidos, y esto ocasiona una destrucción de vidas, de miembros y de salud, cuya estadística constituiría un cuadro pavoroso. Bueno, todo lo que leí último es una cita de un reporte del empleo de los niños en las minas, en un lugar de Inglaterra. Hacia 1860 se mataba a un promedio semanal de 15 hombres en las minas inglesas. Según el informe sobre
Coal Mines Accidents, 6 de febrero de 1862, en el decenio 1852-1861 fueron muertos un total de 8.466. Pero este número es demasiado reducido, como lo dice el propio informe, ya que durante los primeros años, cuando los inspectores acababan de ser investidos y sus distritos eran demasiado grandes, hubo una gran cantidad de accidentes y casos fatales que ni siquiera se comunicaron. Precisamente la circunstancia de que, a pesar de la aún grande matanza y del poder insuficiente y número exiguo de los inspectores, la cantidad de accidentes haya disminuido en mucho desde que se instaurara la inspección, demuestra la tendencia natural de la explotación capitalista. Este sacrificio de vidas humanas se debe, en su mayor parte, a la sórdida avaricia de los propietarios de minas, quienes a menudo solo hacían cavar un solo pozo, por ejemplo, de modo que no solo no había una ventilación eficaz, sino que tampoco quedaba una vía posible de escape en cuanto dicho pozo quedase obstruido. Acá me anoté para recordarles y citar la película o libro Germinal de Émile Zola, que ilustra perfectamente todo esto que acabamos de comentar. La producción capitalista, si la consideramos en detalle y hacemos abstracción del proceso de circulación y de los excesos de la competencia, procede con suma ahorratividad con el trabajo efectuado, objetivado en mercancías. En cambio, es, mucho más que cualquier otro modo de producción, una dilapidadora de seres humanos, de trabajo vivo, una derrochadora no solo de carne y sangre, sino también de nervios y cerebro. Luego sigue un párrafo que prefiero leer la traducción de Rubel, que es una nota al pie de página. Rubel la tradujo así: de hecho, solo el extraordinario desarrollo de hecho, solo el extraordinario derroche del desarrollo individual puede asegurar el desarrollo del ser humano. En el manuscrito de Marx, General Man, hombre en general, durante la época histórica que precede a la constitución socialista del género humano. En el manuscrito de Marx, Preceding the Socialist Constitution of Mankind. Bueno. Se me achicó. Siguiente apartado, fábricas. Se incluye aquí la omisión de todas las medidas de prevención para seguridad, comodidad y salud de los obreros. También en las fábricas propiamente dichas, de aquí proviene gran parte de los muertos y heridos que enumeran los partes de guerra del ejército industrial. Véanse los informes fabriles anuales. Asimismo, falta de espacio, aireación, etc. Tercer apartado. Trabajo en recintos cerrados en general. Se sabe hasta qué punto la economía de espacio y por consiguiente en materia de construcciones apretuja a los obreros en locales estrechos. A ello se suma aún la economía de medios de ventilación, junto con un más prolongado tiempo de trabajo. Ambos factores producen un gran aumento en las enfermedades de las vías respiratorias y, en consecuencia, un aumento de la mortalidad. Así como la combinación de los obreros y su cooperación es la que permite el empleo de la maquinaria en gran escala, la concentración de los medios de producción y la economía en su uso, de la misma manera, este trabajo conjunto masivo en recintos cerrados y en circunstancias para las cuales no resulta decisiva la salud de los obreros, sino el que se facilite la elaboración del producto. Esta concentración masiva en el mismo taller es, por un lado, la fuente del creciente beneficio para el capitalista, mientras que por el otro, si no se halla compensada tanto por la brevedad del tiempo de trabajo
como por medidas de precaución especiales, es al mismo tiempo la causa de la dilapidación de la vida y de la salud de los obreros. La conclusión a la que llega el jefe de la Oficina Inglesa de Sanidad es que para los obreros es prácticamente imposible insistir en lo que es, en teoría, su primer derecho sanitario, el derecho, cualquiera que sea el trabajo, para cuya ejecución solo los reúna su empleador, a que ese trabajo colectivo, en la medida en que dependa del patrón y a sus expensas, se vea exento de toda condición innecesariamente nociva para su salud. Y que mientras los propios obreros no estén efectivamente en condiciones de lograr por la fuerza esa justicia sanitaria, tampoco podrán esperar, a pesar de las presuntas intenciones del legislador, ayuda efectiva alguna por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir esas normativas. Tercer apartado. Economía en la generación y transmisión de fuerza motriz y en materia de construcciones. En su informe de octubre de 1852, Leonard Horner cita una carta del célebre ingeniero James Nasmyth de Patrikoff, el inventor del martillo de vapor, en la cual se dice, entre otras cosas: el público está muy poco al tanto del ingente incremento de fuerza motriz que se ha alcanzado mediante modificaciones de sistemas y mejoras en materia de máquinas de vapor, tales como aquellos de los que estoy hablando. El éxito consistió en que las mismas máquinas realizaban una cantidad de trabajo muchísimo mayor y ello por añadidura con una muy significativa reducción del consumo de carbón. Todo este apartado es muy de ingenieros, ¿sí? Voy a leer algún fragmentito. Esta aceleración de la máquina de vapor es ahora casi general, porque se demostró que no solo se obtenía mayor cantidad de energía utilizable a partir de la misma máquina, sino que a consecuencia del mayor momento de inercia del volante, el movimiento era mucho más regular, manteniéndose constantes la presión de vapor y el vacío del condensador, se obtenía mayor energía por la mera aceleración del recorrido del émbolo. Así se hizo y se instalaron calderas de mayor capacidad de generación de vapor en las viejas máquinas aceleradas. De este modo realizaban en muchos casos un 100% más de trabajo. Lo que vale para las máquinas generadoras de fuerza motriz, vale asimismo para las transmisiones de esa fuerza y para la maquinaria de trabajo. Los pasos acelerados a que se han desarrollado los perfeccionamientos de la maquinaria durante los últimos pocos años han permitido a los fabricantes expandir la producción sin el agregado de fuerza motriz adicional. La utilización más ahorrativa del trabajo se ha tornado necesaria en virtud del acortamiento de la jornada laboral y en la mayor parte de las fábricas bien dirigidas se considera continuamente la manera en que pueda aumentarse la producción con un desembolso menor. Cuarto apartado: aprovechamiento de las deyecciones de la producción. Con el modo capitalista de producción se amplía el aprovechamiento de las deyecciones de la producción y el consumo. Por las primeras entendemos los desechos de la industria y de la agricultura, y por las últimas, en parte, las deyecciones resultantes del metabolismo natural del hombre y en parte la forma en que quedan como residuos los objetos de uso luego de su consumo. Por consiguiente, en la industria química son deyecciones de la producción
los subproductos que se pierden en la producción en pequeña escala, las limaduras de hierro que quedan como desecho en la fabricación de máquinas y que vuelven a entrar como materia prima en la producción de hierro, etc. Son deyecciones del consumo los productos de eliminación natural de los hombres, restos de vestimentas en formas de andrajos, etc. Las deyecciones del consumo son de máxima importancia para la agricultura. En lo que se refiere a su utilización, tiene lugar un despilfarro colosal en la economía capitalista. En Londres, por ejemplo, a dicha economía no se le ocurre hacer nada mejor con el abono producido por 4,5 millones de personas que utilizarlo con ingentes costos para contaminar con él el Támesis. El encarecimiento de las materias primas constituye naturalmente el impulso para la utilización de los desperdicios. En general, las condiciones de este reaprovechamiento son el carácter masivo de esta clase de deyecciones, que solo se da cuando se trabaja en gran escala, perfeccionamiento de la máquina, con lo cual sustancias que en su forma dada eran anteriormente inservibles adquieren una figura útil en la nueva producción, y progreso de la ciencia, en especial de la química, que descubre las propiedades útiles de esta clase de desechos. Hay que distinguir entre esta economía de las deyecciones de la producción por reutilización de las minas y la economía que se obtiene en la producción de desperdicios, es decir, la reducción de las deyecciones de la producción a un mínimo con utilización directa y hasta un máximo de todas las materias primas y auxiliares que entran en la producción. Quinto y último apartado de este capítulo: economía mediante inventos. Estos ahorros en el empleo del capital fijo son, como ya se ha dicho, resultado de que las condiciones de trabajo se emplean en gran escala, en suma que sirven como condiciones de trabajo directamente social, socializado o de la cooperación directa dentro del proceso de producción. Es esta, por una parte, la condición única bajo la cual pueden aplicarse todos los inventos mecánicos y químicos sin encarecer el precio de la mercancía. Y esta es siempre la condición sine qua non. Por otra parte, solo con una producción en gran escala son posibles las economías que derivan del consumo productivo de la colectividad. Pero por último, solo la experiencia del obrero combinado descubre y muestra dónde y cómo economizar, cómo llevar a cabo con la mayor sencillez los descubrimientos ya efectuados, qué fricciones prácticas deben superarse en la concreción de la teoría, en su aplicación al proceso de producción, etc. Dicho sea de paso, hay que distinguir entre trabajo general y trabajo colectivo. Ambos desempeñan su papel en el proceso de producción. Ambos se funden uno en el otro, pero también ambos se diferencian. Es trabajo general todo trabajo científico, todo descubrimiento, todo invento. Está condicionado en parte por la cooperación con seres vivos y en parte por la utilización de los trabajos de predecesores. El trabajo colectivo supone la cooperación directa de los individuos. Lo dicho más arriba se confirma una vez más en virtud de lo frecuentemente observado. La gran diferencia en los costos entre la primera construcción de una máquina y su reproducción a ese respecto. Véanse Ure y Babbage. Y 2. Los costos muchos mayores con los que se maneja un establecimiento basado en inventos nuevos comparado con los establecimientos posteriores que surgen sobre sus ruinas. Esto llega a tal punto que los primeros empresarios
quiebran en su mayor parte y solo florecen los posteriores, a cuyas manos llegan más baratos los edificios, maquinarias, etc. Por ello, las más de las veces, es la clase de menor valor y más miserable de los capitalistas dinerarios la que extrae los mayores beneficios de todos los nuevos desenvolvimientos del trabajo general del espíritu humano y de su aplicación social en virtud del trabajo combinado. Hasta aquí la lectura. Voy a dejar de compartir para dar lugar entonces a los comentarios, debates, intercambios. El compañero Hernán nuevamente creo que había hecho una investigación, una consulta a través de la inteligencia artificial y quizás bueno, quiere hacer algún comentario al respecto entre todos los que estamos aquí, por supuesto, compartiendo esto. El último apartado, ¿se entiende algo? ¿Se escucha? Bien. Y que en el último apartado me parece que está todavía Marx describiendo un periodo previo a las leyes de propiedad, de protección de la propiedad intelectual. Entonces, claro, la inversión en innovación, que tiene muchos fallidos, muchos costos, mucho desperdicio, porque voy creando algo nuevo, sin protección de la propiedad intelectual es pura pérdida, y el que agarra el laburo terminado, si no son los términos, directamente lo pone en marcha sin pagar esos costos. Pero esto está en el comienzo de la segunda mitad del siglo XIX, y me parece que ese punto el capital lo fue mejorando en su servicio, porque hoy es difícil que una innovación no favorezca primero al innovador, salvo que esté en un país muy trucho donde se lo afanan, pero en general toda innovación está protegida por un monopolio artificial durante un tiempo. De hecho, casi diría, el problema que tiene la economía capitalista en este momento es no poder establecer bien la duración de esos monopolios. O sea, ¿cuánto es el tiempo que hay que asignarle? Y además tiene que ser un tiempo genérico, legal, ¿no? Es muy complicado, porque es cuánto tiempo tiene una patente medicinal. Pero cualquier patente medicinal, y sí, tenemos que hacer una ley. Bien, pero no todas son igual de costosas, y etcétera, etcétera. Y tomando la otra parte que menciona ahí, ¿no? El trabajo general, la cooperación de los predecesores. También hay un problema con la propiedad intelectual, que es cuál es la ponderación de lo nuevo y lo precedente. En Estados Unidos hay mucho quilombo con las patentes, porque se consigue una patente nueva, una modificación de un producto que ya estaba, pero que tiene alguna... Entonces, ¿cuántas características nuevas? No sé, que en lugar de pastillas sean gotitas. ¿Cuántas características ameritan una patente nueva con una protección de muchos años a ese nuevo producto? Pero tal como lo describía ahí Marx, creo que hoy no funciona con esta... al contrario, justamente porque no está este inconveniente en innovación, innovar garantiza ventaja competitiva y ventaja legal. Sí, bueno, una de las cosas que yo le había preguntado a la IA justamente es el tema de las patentes. No sé si han visto un aviso que sale por Canal Abierto, en donde los laboratorios argentinos lo que hacen es una especie de alegato sobre que, si bien es justo reconocer a los laboratorios internacionales su esfuerzo y su inversión, quieren prorrogar los límites de las patentes, entonces eso es como una competencia desleal, y entonces eso, o sea, es visto como una especie de abuso
por parte de los capitales argentinos, que son capitales pequeños en el mercado mundial, argumentando que eso es una especie de abuso por parte de las empresas más grandes que son a nivel internacional. Pero justamente ahí el tema que me parece clave es el tema de cuándo una innovación, cuando algo que surge como un conocimiento humano global, deja de ser ya una mercancía que puede ser cobrada por aquel que invirtió en eso y cuando pasa a ser el acervo general de la humanidad, ¿no? Me parece que por ahí pasa el tema de lo que en alguna época se llamó el general intellect, ¿no? O sea, esta cosa de los conocimientos generales del género humano, que evidentemente ya no le podemos decir a Edison que cobre por utilizar una lamparita hoy, ¿no? O sea, cuál es el límite y hasta dónde llega. Y creo que eso tendría que uno poder medirlo a partir del tiempo de trabajo socialmente necesario que necesitó en su momento para poder desarrollar eso. Pero es muy difícil de calcular, ¿no? Lo que decía Ricardo. Y después, otra de las cosas dos cosas que había marcado, y también le pregunté a Gemini, es, uno, el tema de, Marx plantea la cuestión de la alienación, ¿no? la enajenación del trabajador con respecto al cuidado de los insumos, de las materias primas, incluso de las instalaciones, porque en definitiva le importa poco, mientras cobre un sueldo, no le importa demasiado si se ahorra o no se ahorra, si se trata bien o si se trata mal a las máquinas o si se ahorran muchos insumos. Entonces, esto de comportarse con el capital constante como con algo que le es absolutamente ajeno, es algo interesante porque Marx dice, bueno, salvo en las cooperativas, o sea, plantea el ejemplo de Rochdale, que era una de las cooperativas más exitosas o pioneras, digamos, de Inglaterra en el siglo XIX, en donde ahí como, en teoría, el obrero es responsable de vender porque la empresa de algún modo es suya también, porque es socio también, entonces estaría más preocupado por ese ahorro de capital constante. Entonces yo ahí lo que me preguntaba es, digo, sí, a ver, por un lado aparece esa mayor identificación, pero por otro lado también sigue la enajenación en el sentido de que está vinculada al mercado y también hay un montón de cuestiones que es a quién le voy a vender, qué tipo de productos voy a vender, que no lo puedo planificar de ninguna manera y también se genera una forma de enajenación. Entonces es como una alienación menos profunda, pero que está ahí, aunque sea cooperativo. Incluso el destino de esas grandes cooperativas, que siempre fue, al menos de lo que yo conozco, siempre fue burocratizarse y convertirse en una empresa comercial de gran envergadura, y en donde hay una capa de dirigentes que terminan convirtiéndose en medio dueños de la cooperativa, como si fuera una capa gerencial. Y después, un último tema, es el tema de el aprovechamiento de los desperdicios. O sea, cómo hoy, con el discurso más ecologista, se termina planteando la idea de que esto, que es algo habitual para el capital, o que sería eficiente para cualquier capital, es presentado como una cuestión ecológica, ¿no? Entonces, yo reciclo, el tema de la economía circular, el aprovechamiento de los residuos, ¿no? O sea, es planteados incluso ejemplos en el tema de la industria del litio, etcétera, como si fuera una cuestión ecológica. Y ahí lo que yo me pregunto es, ¿no surge también una división entre el capital que de pronto puede darse el lujo de invertir en todo este tipo de tecnologías que lo convierten en un capital verde, compitiendo contra capitales que en definitiva lo único que pueden hacer es utilizar la tecnología más desastrosa que tienen a mano y que contaminan mucho más, que les importa mucho menos el medio ambiente, pero simplemente porque no tienen ningún tipo de posibilidades de invertir en estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, como eso también genera
diferencias entre capitales más concentrados o más potentes y capitales menos potentes. Y por otro lado, el discurso de, bueno, pero cuando yo utilizo una tecnología que no contamina, porque es una tecnología atrasadísima, también lo presento como que eso es ecológico. Entonces hago una agricultura, qué sé yo, que no contamina, pero en realidad tiene una productividad que es un desastre y que no puede alimentar a nadie, ¿no? Entonces, a partir de ahí también eso es otro de los temas. Entre otras cosas, ¿no? Pues, quizás surjan más cosas, pero por ahora. Súper. Hoy yo quería comentar algo a propósito de lo que decía Hernán, y bueno, y vida de socialismo, no sé quién está detrás de ahí. Quizás se me escucha bien porque tenía el internet súper malo, entonces quizás pueda apagar la cámara. Hace 2 años yo trabajaba yo soy psicóloga y trabajaba en la Universidad de la USACH, no sé si la conocen, que es la Universidad de Santiago, y al área de ciencias sociales y humanidades entró esta idea de la ciencia abierta, no sé si lo han escuchado, como un proceso donde es de innovación, pero la innovación tiene que ver con la metodología de abrir justamente colectivamente esos espacios, ya sea desde los datos que se arman, desde las formas de investigar, todo queda abierto, no hay patente nada, y después de, no me acuerdo el tiempo ahora, entra en un proceso de que se revise, etcétera, pero la idea, lo que postula esto de ciencia abierta es que justamente en contra de las patentes y de que la investigación quede en nichos privados. Uno podría decir, y a propósito de esto, de lo que dice Mark en este último apartado, como es una buena forma de destensar esta acumulación privada. Sin embargo, me quedo pensando que al final los software con que se produce todo esto sigue siendo privado. De hecho, se produce conocimiento que va para grandes empresas a propósito de trabajo colectivo, como dice Mark, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido también en la idea, lo bueno del capital es que uno puede ir relacionando entre sí los apartados, ¿no? Esto de los residuos, ¿no? Como acá, como saben, existe una de las mineras más grandes, que es Pelambre, y tiene uno de los relaves más grandes de desecho. O sea, es gigante. Y Pelambre, entre una de las cosas que está haciendo ahora, es generar empresas de ellos mismos para limpiar los suelos y se vuelve todo el rato a sí mismo, ¿no? Entonces, más que lo que hago más que una respuesta que en ningún momento pretendo, sino más bien es como seguir en sí mismo, ¿no? Como tensionando como el capital, y eso no es nada nuevo, se sigue expandiendo también. Eso quería sumarme también a las palabras que decía Hernán también. Eso. Sí, digo, pensando en la inversión del Estado, en ciencia, en tecnología y todo eso, también hay que pensar que el Estado tiene que financiarlo, o sea, no es que es gratis, diría Milei, ¿no? O sea, nada es gratis, o sea, alguien tiene que poner esa plata para hacer ese tipo de investigación. Quizá el Estado puede renunciar a una parte de la tasa de ganancia media que tiene un capital común, pero hay que pagarle a los investigadores, hay un tiempo de trabajo que evidentemente hay que pagar. El tema es que, bueno, si hay estados que tienen la capacidad para hacer eso o no, eso también es importante. Bueno, de hecho, no es curioso que una de las medidas, una de las tantas medidas que CAS impulsó ahora es sacar fondos para investigación, porque es una pérdida de tiempo que se vayan a libros, como textual, lo que estoy diciendo. Pero sin embargo, también porque las universidades, la USACH es una universidad, bueno, aquí no existe la educación pública, ya lo saben, pero es una de las universidades estatales, y es una de las universidades que está impulsando justamente lo de ciencia abierta. Y sobre todo algo que se pasa el límite es que ciencias abiertas nunca, ciencias sociales y humanidades, habíamos participado en esos procesos. Somos más cualitativos, etcétera, ¿no? Como que se piensa en esas metodologías. Sin embargo, todas las investigaciones que se están haciendo por parte de USACH, por lo menos, y que se está pidiendo que las otras universidades también
entra en esta idea de conocimiento colectivo y libre es justamente que sea a través de ciencia abierta. Sin embargo, entrar a ciencia abierta no es, bueno, cualquier investigador entramos, hay que entrar en un proceso de formación de cómo se ocupan las plataformas, y eso lo tenemos que pagar nosotros como quienes investigadores queremos participar en eso. Entonces, es una pillería bien simple también. No, creo, me recordé tres paradojas de las situaciones que están contando. Una es la Confederación Farmacéutica de los Laboratorios Argentinos. O sea, la rama de laboratorio argentino siempre fue una muy buena copiadora, pero seriamente, o sea, unos ladrones, pero buenos ladrones, con buena capacidad técnica, capaces de replicar. Ahora es más difícil porque hay mucho biológico, pero los sintéticos los replicaban muy rápidamente, con mucha capacidad técnica y poca capacidad de innovación. Cuando va a terminar la dictadura y ya se avisoraba que venía el GATT, la ronda Uruguay del GATT y toda una serie de ajustes de cuentas con el comercio internacional, la dictadura otorga como 400 patentes de un saque. Uno de o sea, para los que creen que la dictadura argentina no era nacionalista o que no tenía intereses propios, el último acto en ese, el último acto no sé, pero la última medida importante que toman en la rama farmacéutica es darle un montón de permisos de copia a los laboratorios argentinos como para decirle, bueno, con esto quedan protegidos un tiempo y después vean qué hacen porque no podemos seguir afanándole. Había un mercado de no patentistas como Corea o Italia que se fueron acomodando al mercado mundial. La otra cuestión es esta paradoja, ¿no? Como decía Hernán, la ecología puede ser usada también en beneficio de los grandes capitales, porque si alguien me dice en mi casa que yo tengo que usar tal y cual tecnología, quizás no puedo usarla, y el tipo que tiene maguita dice, sí, no, lo adaptamos todo, ya está, y yo, no, digo, yo tengo que usar gas o leña. Eh, pero una de las paradojas más raras es que uno de los lugares donde más se desarrolla el ahorro de energía para los vehículos es la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene un desarrollo, no sé qué ponen cara porque nadie la ve, pero yo la veo. Eh, la Fórmula 1 desarrolla mucho cómo reutilizar la energía del frenado. Es algo que viene del ferrocarril, pero ahora lo estamos utilizando. O sea, el auto usa la batería para ir rápido y carga la batería en los frenajes. Y entonces toda la energía cinética, la de frenar y la de avanzar, se va ahorrando mucho y es el mundo del despilfarro, ¿no? Shandong, Vuitton, todas las publicidades de la Fórmula 1 son el despilfarro, pero de ahí se sacan las ideas que hacen en los autos más ecológicos y menos gastadores. Y la última tenía que ver con esto, las cooperativas y el Estado son parte del sistema, no, más bien ahorran inversión al capital, están sometidas a las mismas leyes del capital, y en general el Estado se ocupa de cosas muy caras hasta que los capitales están en condiciones de tomarla por cuenta propia. El ejemplo más claro hoy en día es la industria espacial. Cuando yo era chico eso era la NASA, y no sé cómo se llamaría la oficina de la URSS, pero eran, o sea, cohete que iba al espacio era del Estado ruso o del Estado yanqui. Era muy caro, era muy riesgoso, y todo eso se hacían cargos grandes estados, ni siquiera cualquiera. Hoy esto lo hacen empresas privadas. Y la parte y se apoyan en este intelecto general, en todo lo que la NASA y los rusos probaron, desperdiciaron y aprendieron y entendieron. Y este mecanismo funciona siempre, ¿no? El Estado funciona cuando el capital lo necesita y deja de funcionar cuando el capital no lo necesita. No tiene ningún amor por la humanidad. Hace universidades cuando el capital necesita obreros formados porque hay expansión del trabajo productivo, y decaen las universidades y los colegios cuando hay mucha población sobrante y no necesita trabajo productivo. No es lo otro del capital, ni lo puede ser.
Me sale una voz casi de locutor, ¿no? Estoy muy orgulloso de mi gripe. Por eso te escuchamos, Puedes Ricardo. relatar Fórmula 1. Puedes relatar Fórmula 1. Y quería comentar respecto del texto leído, que un poco para situarlo históricamente, es como que Marx está haciendo un análisis de casi el momento de despegue de la industria, de la industrialización masiva, y especialmente comenta mucho la escala de producción, ¿no? Y tanto en la minería como en las fábricas textiles, supuestamente, o químicas, lo cual ahí se produce una riqueza específica y al mismo tiempo el desperdicio, ¿no? Y lo está planteando el desperdicio como desperdicio de vidas humanas y de todo otro tipo de material, de los desechos de la producción misma. Lo cual es interesante, ¿no? Como en su momento analiza esa situación, sin darle respuesta, pero lo va planteando, y que muy bien los compañeros lo están situando, lo están actualizando la situación actual del desarrollo del capital y del capitalismo en general. Bueno, eso. Ricardo, SpaceX recibe mucho fuerte subsidio del Estado. Antes lo gestionaba el Estado y ahora lo gestiona SpaceX, por ejemplo, en el caso de los satélites y viajes espaciales, bueno, pero los satélites. Mucha plata del Estado norteamericano va a Aeromax. Eso no me queda así, escucho, qué sé yo, podcast, pero es mucha plata. Como también ahora tiene miedo por la inversión de los servidores de las nubes, que se le estanque porque se le está yendo el petrodólar. Bueno, eso te quería decir. Y el otro es China, cuando Clinton en el año 92 empieza la deslocalización fuerte de la industria norteamericana. iPhone se hace en China. Los chinos le copiaron todo y yo recuerdo que vos dijiste que entre el año 70 y 80 no se hicieron muchas vacunas. ¿Por qué? Porque se copiaban. Venían los norteamericanos o no sé, vamos a poner alguna empresa europea, hacía alguna vacuna y se la copiaban. Entonces no era rentable investigar tanto y no se desarrolló la vacuna. La competencia, vale decir, podemos decir que la innovación en la competencia no era rentable en ese momento, entonces de vuelta pusieron la patente. Es lo que habías escrito vos sobre el libro de Salud 1 y Salud 2. No es así, ¿no? Estoy en lo cierto. No, nunca hubo restricciones en las patentes, al contrario, siempre se fueron extendiendo paulatinamente las defensas a la innovación. Lo que pasó con las vacunas es otro problema, que es, a diferencia de los medicamentos que en general, que tratan a una persona enferma de una enfermedad particular y suelen lograr resultados específicos, la vacuna es muy masiva y se aplica a gente sana. Como modalidad de tratamiento es exactamente inverso, porque, no sé cómo decir, la vacuna, el medicamento para el cáncer de colon lo toman los que tienen cáncer de colon, que si no morirían, y si mueren, bueno, era parte de lo que podía pasar, y algunos se salvan, y esto se considera un éxito. Con las vacunas, el problema es que se lo aplico a millones, en cualquier país, a millones de niños que están sanos cuando se aplica la vacuna. Y entonces empezó un problema, sobre todo en Estados Unidos, que tiene este sistema jurídico tan puntilloso, que se le adjudicaban a las vacunas enfermedades. O sea, yo vacuné a mi hijo que estaba sano y es autista o tiene... Y entonces los laboratorios dijeron, no fabricamos más vacunas, no nos conviene. La inversión es la misma que para fabricar un medicamento para una enfermedad huérfana, pero el riesgo es muy alto y no lo vamos a pagar nosotros.
Entonces, para volver a relanzar la producción de vacunas, que en un momento estaba agotada, el Estado dijo, bueno, en el rubro vacunas, y esto se trasladó a todo el mundo, en el rubro vacunas, el Estado cubre ese seguro por los posibles efectos adversos desconocidos, porque si no nadie hace vacunas. Y el costo era más caro de tener una población sin vacuna para el sarampión que pagar los juicios posibles de gente que aduce que la vacuna. Y de gente que le podía hacer mal realmente, pero que era casi inevitable, porque cuando vacuno da millones. Entonces una ínfima proporción de efectos adversos en millones es un número grande. Así que esta fue la razón por la que en un momento no se estaban fabricando, no había existencia de algunas vacunas muy típicas como la de la varicela y la triple. Y después de esta ley volvieron a producirla mediante es lo mismo, una protección inversa. Era en lugar de una patente que les permite cobrar durante un tiempo, era un seguro que les evitaba pagar costos durante un tiempo. Después también hay otra cosa que me parece que este capítulo insiste bastante, que es esta cuestión de que el capital, por ahorrarse capital constante, descuida todo el tiempo la salud misma y la supervivencia misma del trabajador. Y ahí como que Marx lo presenta, o sea, está hablando del siglo XIX, como que es lo único que ocurre, o sea, el capital descuida o sea, completamente la salud de los que trabajan y consigue de alguna manera el visto bueno de las autoridades, de los funcionarios del Estado, para que hagan la vista gorda, por más que se reglamente, no pasa nada. Yo también, te digo, a la luz de lo que vino después, de todo el desarrollo del siglo XX y XXI, con sus idas y vueltas, digo, también aparece esta idea de si al capital individual no le importa para nada mantener al trabajador más o menos con salud, más o menos vivo, más o menos con los recursos como para mantenerse y a su familia, etcétera. Si el capital no lo hace, de alguna manera el Estado tiene que venir a poner algún límite para que, de cierta manera, la propia clase obrera pueda seguir reproduciéndose, porque si no, es imposible. O sea, si uno tuviera una mortandad cada vez más grande de obreros y no pudieras reponerlos, o le pagaras a todo el mundo siempre por debajo de su valor de reproducción, tarde o temprano te encontrás con que no hay una mano de obra o con la suficiente calificación o con la suficiente salud como para volver a la producción en las generaciones actuales o en las que vengan. Entonces, este tema del trabajo de plataforma, ¿no? que también mencionaba Alejandro, digo, en la plataforma te dice, bueno, vos tenés el auto, mantenelo vos, pero no te pago por la recomposición de ese capital constante. Entonces, a la larga lo que estoy diciéndote es, o sea, estás agotando tu capital y no vas a poder reponerlo de ninguna manera. Con lo cual, estoy pagándote tu fuerza de trabajo por debajo del valor y a la larga lo que estoy diciendo es, van a quedar cada vez menos gente que pueda poder fondearse eso y que pueda reproducir ese esquema en el mediano plazo. Entonces, de alguna manera, las regulaciones, lo que vienen a intentar hacer por parte de los estados que se preocupen por eso, es ponerle un límite para que el propio sistema tenga su capacidad de reproducirse más o menos, o sea, dentro de lo que pueda hacer. Más allá de que uno tiene una economía en negro que es gigante y ahí la regulación es inexistente. Pero bueno, digo, me parece que eso también hay que verlo históricamente, ¿no? En el largo plazo. Y hoy como que se ve bastante. Como que pareciera que si no, no pasa nada, o sea, que lo mencionábamos en reuniones anteriores, digo, al capital le importa un pito si el obrero sigue vivo o no. Total hay otro. Pero el tema es si en el largo plazo eso es sostenible en el tiempo. El problema es que ahora, luego del boom de posguerra, eso es bastante sostenible. O sea, un problema histórico de Argentina, que era tener poca población y favorecer la inmigración y
Digo, el peronismo, una de las razones por la que el peronismo es enemigo de la ley de aborto es porque tenía la idea de poblar y de favorecer un país muy grande con poca población, pero poca población no para el territorio, que eso es muy relativo cómo calcularlo, pero poca población para la producción. Y esto permitía salarios más altos porque siempre estabas apretado por la imposibilidad de renovar o de cambiar al obrero. En general, por lo menos en los últimos 40 años, esta preocupación del capital se ha desentendido, le sobra gente. Sí, pero cada vez se encuentra menos, o sea, cada vez hay más empresarios que se quejan de que no encuentran, por ejemplo, la mano de obra calificada suficiente para hacer ciertas empresas. Y efectivamente es probable que ese nivel de calificación no esté con el salario que vos estás pagando. Yo creo que en Argentina los empresarios se quejan porque no, porque es capital tan chatarra que su nivel de explotación del capital calificado es tan miserable que no es que no encuentran, es que quieren que un pibe rap y un arquitecto cobre lo mismo. No creo que no haya. Sí, pero Bueno, fíjate que, fíjate el sueldo que pagan por cualquier trabajo calificado, y el problema no es tanto que no haya, sino que es difícil que alguien quiera trabajar con esas responsabilidades. claro, pero si vos tenés, El número de médicos en Argentina, por ejemplo, el número de médicos en Argentina es muy alto, o sea que no le falta. Lo que falta es gente capaz de trabajar por el sueldo de un médico. claro, pero eso en el largo plazo, ¿quién va a querer ser médico? Ese es el tema. O sea, si yo me recibo de médico hoy, o vas a laburar, no sé, a Francia, o en la próxima generación me dedico a otra cosa, porque no voy a dedicarme a una profesión que no me paga lo que me sirve para poder reproducirme como médico. Digo, en el largo plazo, no sé si es muy viable. Y es una disputa, porque también puede ser que sesguen tan claramente la profesión médica que haya algunos médicos muy bien pagos y el resto lo resuelvan como muchos países latinoamericanos durante todo el siglo XX, que existían dos países en uno. Pero digo, hoy la necesidad de producir trabajadores calificados y sanos y cuidarlos para que los pocos que tienen concurran al trabajo no es una gran preocupación. En India tienen una plataforma de reparto que tiene 1 millón de usuarios. Y el promedio de laburo es el equivalente a 5 horas de laburo. Entonces le preguntaban una revista económica si la gente podía vivir con ese promedio de ingresos de 5 horas, no, lo decían así para no decirlo en rupias, que nadie sabe si es mucho o poco. Dice, no, pero cuando no pueden más, hay 1.000 millones. O sea, si hay países Igual, que tienen... igual pienso, perdón, para sumarme Sí, como un poco, que me parece súper interesante también esta discusión. Eh, Pensando también en el apartado de los desechos, ¿no? Como el capital también también hay que pensar que nosotros como trabajadores somos ese mismo desecho, y creo que a ese mismo desecho la respuesta ha sido crear trabajos de plataforma. No sé si funciona tan fuerte en Argentina como acá en Chile, que ha sido el tema de los delivery, ¿no? Que lo sí, que sí, contrae eso son es. sí, sí, son salarios absurdos con capital propio, ¿no? Como decían, por ejemplo, el auto, la bicicleta acá, pero también una precarización de la puta madre de la vida. O sea, y eso también es un costo, como hablaba Hernán, quizá no subió la tasa de mortandad, pero la precarización de la vida es brutal, como ha subido, ¿no? Como hoy tú ves acá en los Uber, en los delivery, en todos los trabajos, yo como fast, eh, profesionales de la mierda, pero es porque, claro, ese es el espacio que hay hoy, ¿no? Como acá ves fuera de los supermercados a 50 personas o sea, literal, 50 personas con bicicleta eh, esperando eh, voy a apagar un poco mi cámara porque creo que me estoy quedando pegada. No sé si existe este modelo aún, que yo no lo conocí hace...
Carol, ¿estás conectada y no podés hablar o ni siquiera recibís? No te escuchamos. Ahora estás muteada y no te escuchamos desde que estaban los bicicleteros esperando en la puerta del supermercado. Nos quedamos con ellos ahí. Aquí Ahora estoy. sí. ¿Sí me escucho? Oh, yo sé que me quedé pegado porque Alejandro se quedó pegado comiendo maní. Que decía que un modelo nuevo que conocí hace muy poco, no sé si allá está, que se llama como cocina caja negra. No sé si han aparecido ahí en Argentina, que es los restaurantes que tienen mucho delivery, arriendan espacios donde hay, por ejemplo, en un espacio hay 10 restaurantes, KFC, McDonald's, Los Tres Pollitos, no sé, y solo se preparan esas comidas, no es restaurante, o sea, la gente no va a comer ahí, sino que solamente salida de delivery de una infraestructura donde hay 10 cocinerías y de ahí salen los mismos delivery. O sea, es el ahorro, ¿no? La eficiencia, el ahorro, pero en su máxima ya muestra. No, acá ¿no? no lo Como vi. ya no, es que bueno, sigue en laboratorio toda la vida, pero está lleno acá. Entonces A la vuelta de mi casa hay unos. te ahorras un montón de huevadas porque te ahorras las patentes de gente que, porque es solamente gente sacando las recetas de esos restaurantes. O sea, es una cocina con salida afuera, con salida al delivery. Sí, pero no es la cocina, solamente la cocina de Carol, ¿no? Es la cocina de Vida Socialismo, de Alejandro, de Gastón, de Carol, de Hernán, y ocupan la misma infraestructura, pero y solo es de delivery. Entonces, cuando tú llamas a Gustavo Sarmiento Cocina, de ese mismo lugar sale de ahí. O sea, por eso digo, Ahorro de capital constante a morir, es Marx a la enésima potencia, ni siquiera vamos a tener paredes intermedias, vamos a hacer Claro, todo. es como una plaza de comida, solo que sin mesas. Entonces, los deliveries esperan todos en el mismo lugar, los pedidos, centralizadamente. Digamos, no es que tienen un barcito chiquito o como si fuera una gran factoría de distintos menús. Pues, por ejemplo, si tuvieran que estar cada uno en un restaurante particular, estarían a distancia para llevar el pedido. De esto están todos centralizados los delivery y hay expendio solamente de contrapedido y a la puerta de tu casa. No hay mesas, como decía la compañera. Pero Acá escapan hay bastante. a las grandes plataformas, están por fuera de la plataforma, qué sé yo, pedido ya. Eso, No. De hecho, los pone pedido ya y se queda con una tajada sustancial. Unos amigos tenían una cocina, trabajaban ellos mismos, y se fundieron, por supuesto. Y claro, pedido ya te alquila el local, que es como una cabina, digamos. Habrá alguna más grande o otra más chica. Y ahí vos haces tu proyecto y se te queda con una tajada, te alquilan y se quedan con una tajada de las ventas, de las utilidades de la empresa. Es tremendo. Integración vertical. Ponen la cocina, ponen el delivery, ponen la plataforma. Ahí va. Una cuestión que me parece importante también explicárnoslo desde el materialismo es cómo todo esto que describía Marx, cómo fue cambiando, porque es un panorama que hoy se ve en muchos lados, pero no en todos lados. Entonces habría que, o sea, si el capital, que es el que lleva el tiesto de la sociedad, tiene el timón, ¿por qué no hace eso en todos lados si no hay ningún impedimento moral? O sea, o en realidad sí lo hay. Y dónde está el fundamento material de esa moralidad que impide que metan niños de, no sé, de 6 años a las minas, que en algunos lugares lo hacen, pero no en todos lados. Tienen que generar circunstancias políticas muy especiales, como en el Congo, por ejemplo, una guerra civil eterna, para poder
hacer eso medio a escondidas de la moral del mundo. No tan a escondidas, ¿no? Pero precisan hacer ese tipo de cosas, y por qué no lo hacen en todos lados, y por qué en las fábricas en general hay alguna que otra ley laboral. Porque para mí, si bien lo que da la posibilidad económica de la inversión en seguridad, acá en Uruguay, por ejemplo, después de una serie de muertes escandalosas en el 89 o en el boom de la construcción, el gremio de la construcción hizo una presión tal que logró que se sacaran leyes que regulan la actividad en la construcción, y además leyes, no, en realidad sí, leyes y además decretos que reglamentan y que establecen, por ejemplo, la obligatoriedad, por lo menos en el ramo de la construcción, y eso después se extendió, de la existencia de un técnico prevencionista con evaluaciones de riesgo, y al punto, ha avanzado bastante la legislación en ese sentido, al punto de que hoy en día, por ejemplo, rige una ley de responsabilidad penal empresarial que que puede hacer que los responsables de la empresa vayan presos incluso. O sea, es un asunto de la órbita penal, no solo laboral o civil. ¿Y qué pasa? Para mí es que, además del escándalo en la opinión pública de tantas muertes que hubo, está el tema de la posibilidad de la inversión en seguridad, o sea, y en pagar la gente que esté revisando, que estén la gente enganchada, que no estén mamá a trabajar, que todo eso, que sería lo elemental en cualquier lado. La posibilidad, digamos, económica está por digamos, la tasa de ganancia que se logran en el ramo, y además existe otra cosa, porque una cosa es que esté la posibilidad económica de obtener rédito aún con ese costo, digamos, sino que está la necesidad que se imprime políticamente a partir de la actividad de los propios asalariados, es decir, saliéndose de ese lugar que tienen como simple capital variable, y o sea, con esa base ejercer, digamos, su propio cuidado, en el marco obviamente, de la sociedad capitalista. No dejan de ser explotados, pero hay que explicarse eso también. ¿Por qué eso que describía Marx ya no es en todos lados? Como de la misma forma que hay que explicarse por qué, respecto del capital constante, es todo este asunto de las patentes y los royalties, etcétera, en qué punto el Estado, como guardián, digamos, de la actividad general del capital y no particular de cada capitalista, ordena y da el marco jurídico que permite, por ejemplo, que opere el aliciente de la producción para monetizar, por ejemplo, y la investigación, que una empresa investiga, y no que lo brinda altruistamente a la producción en general, sino que se lo puede hacer valer para recabar, digamos, plusvalor incluso generado en otro lado a partir de la venta de patentes, etcétera. Pero a su vez también, como decía Ricardo, no se puede, tiene que haber un punto óptimo en el cual también no haya que pagar todo, porque todo invento tiene base en algo, no sé, vamos a tener que pagarle a la familia de Newton su aporte a la ciencia, y todo lo que tenga que ver con la ingeniería se lo debemos a ellos, no sé. Hay que explicarse eso desde el punto de vista materialista. Pero Gastón, vos mencionaste lo de la construcción, fue porque los trabajadores se hartaron y pudieron organizarse, y casi todas los informes de fábrica que señala Marx tienen que ver con el movimiento cartista, o sea, tienen que ver, es que el movimiento gremial es para nosotros un camino hacia la revolución, pero desde el punto de vista del capital es una mercancía que intenta mejorar sus condiciones de venta. Y las condiciones de venta no solamente el salario, sino el salario indirecto, protección, derechos, descanso, y eso también interviene. De hecho, muchas de las cuestiones ecológicas o sanitarias surgen a partir de algún hecho siniestro y la indignación popular. No es el Estado dice, uy, ¿cómo estamos matando gente? Sino que algún acontecimiento muy público, sobre todo en Estados Unidos, que es el que ha creado la FDA y va siempre anticipando este tipo de cosas. Cada vuelta que le dio a la protección o
a las condiciones que tenían que tener los medicamentos, surgió de una mortandad por un medicamento. Y entonces eso generaba un movimiento masivo y marchas y qué sé yo, y bueno, y ahí, ante una presión popular, en la indignación y el descalabro que esto puede producir, la cuestión, ahora ya pensando en términos militantes y no tan lectores del Capital, la cuestión es que cuando el Capital está en expansión, esto lo resuelve diciendo, bueno, ok, mejoramos tus condiciones y te compro. Y cuando el capital no está en expansión, ni siquiera es que no quiere, no puede hacerlo, y entonces o cierran los sectores, o hay crisis económica, y lo que era una negociación en el intercambio de mercancías se transforma en una crisis política. Esto es otra cuestión. En términos normales, por decirlo así, el capital, en su funcionamiento equilibrado, es una mercancía que logra mejorar su precio mediante una presión. Bueno, así ha ido mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, sobre todo en los 30 años de posguerra. Es muy importante siempre señalar esto, ¿no? Son 30 años consecutivos de mucha demanda de mano de obra, poder de negociación de los sindicatos y concesiones permanentes para poder seguir produciendo una producción que tenía demanda alta. Del 80 para acá, el mundo se ha vuelto extraño. Y paradójicamente, muchos de nosotros vivimos con un pie en cada mundo. Como si el mundo, el estado de bienestar, el mundo de posguerra, fuera el mundo, no una excepción rara de 30 años en la historia del capitalismo, sino como ese es el mundo como debiera ser, y este es el mundo raro. El mundo como debiera ser tiene universidades en expansión, obreros que tienen ascenso social, trabajadores que van sus hijos a la universidad. Eso que era una paradoja capitalista, para muchos de nosotros es el mundo como debe ser. Bueno, no es así. Además, hay un tema. Si las condiciones obreras, por X motivo, porque se movilizan, porque consiguen X logros, enfrentan a capitales que están compitiendo entre sí, el tema es, va a haber capitales que van a estar en mejores condiciones de afrontar eso y capitales que no. Entonces, el capital que pueda absorber ese logro, bueno, digo, en general, ¿dónde va a estar? En los países que tienen un respaldo más importante. En cambio, los capitales que no pueden dar esas concesiones, porque si dan esas concesiones, su tasa de ganancia es mínima, y entonces prefieren producir otra cosa, lo que van a hacer es o irse a otro lado, o desaparecer, o tratar de reventar a la conquista obrera de la manera en que sea. Entonces, o sea, es parte de la competencia misma el hecho de que en algunos países, por ejemplo, ciertas mejoras, no sé, hay licencias para madres y padres en Suecia. Sí, bueno, pero eso lo puede sostener Suecia. Ahora, ¿puede sostenerlo Angola? Y no sé, creo que no. Porque si vos pones ese tipo de conquistas, el capital se te va a la mierda o no tiene ningún atractivo de que se invierta ahí en esa región. O sea, hay que partir también de cómo está distribuido el capital compitiendo entre los distintos países del mundo. Exactamente. Eso, parece que, claro. Yo quisiera retomar un poquito el intercambio que se dio hace un ratito entre Hernán y Ricardo con respecto al tema de la formación de la fuerza de trabajo, porque me vino a la memoria un hecho, quizás ustedes recuerden, de la Toyota. No recuerdo exactamente el año, tiene que haber sido hace 4 o 5 años atrás, en una planta que tiene en el norte de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, en San Nicolás, aunque es posible que me equivoque. Zárate. En Zárate, bien. Salieron con una propuesta de incorporación, creo que eran 150 puestos de trabajo, donde tenían requerimientos básicos. Se tomaba básicamente a gente que saliera del secundario con la idea de formarlos. Y fue un gran problema porque en toda la zona, tenían una zona bastante amplia de búsqueda, no superaban la prueba de comprensión de texto. Me acuerdo que se le hizo varias entrevistas en ese momento a quien era el director general de la Toyota,
y lo planteaba realmente como un problema serio a la hora de incorporar personal, la falta de preparación. A ese nivel, ¿no? No lograban, me acuerdo exactamente las palabras, no lograban superar la cuestión de la comprensión del texto, por lo cual les era casi imposible a la empresa tomar a la mayor parte de esa gente. Incluso se estaba planteando sueldos relativamente interesantes para la época. O sea, no eran salarios muy bajos, sobre todo tratándose de gente que se incorporaba como primer trabajo, ¿no? Digo, como un dato, da para repensar la cuestión de la formación de la fuerza de trabajo, ¿no? Sí, tenés razón, Miguel. Es cierto lo que dice Hernán, que embruteciéndonos tanto, un día no van a encontrar nadie que sepa tocar un timbre. Bueno, a mí yo trabajo en un estudio contable. Y lo que le pasa históricamente a mi patrón, que es mi padrino, es que hace 20 años el tipo conseguía gente que supiera y que tuviera la capacidad de poder hacer determinadas tareas administrativas que no eran de un nivel extraordinario de complejidad, pero es de un nivel medio. Y hoy, y eso sin ningún tipo de titulatura, o sea, no es que eran contadores ni nada que se parezca, sino gente que salía del secundario, que tenía alguna... Bueno, hoy eso no lo encuentra, o sea, contrata al pibe que sale del secundario y te calcula un porcentaje con inteligencia artificial. Entonces, el problema es que ahí también hay una caída. Entonces, una de las demandas es, pero yo antes conseguía gente que pudiera laburar en este nivel, con este salario, y ahora le pago igual, o lo mismo, o algo parecido, y no lo encuentro porque no tenés esa capacitación. No sé si igual pasa en todas las ramas, pero digo, como ante la degradación general, también imagino que pasa algo de lo que decía Ricardo, hago una minoría, ¿no?, que está hipercalificada y con eso quizá me puede servir para cubrir ciertos puestos y el resto que se joda. Pero me parece que en general hay una caída y entonces a la larga no sé si eso es viable productivamente. O sea, uno puede hacer una empresa, pero con trabajadores con un nivel de productividad o de capacidad productiva que está limitada por ese nivel de educación previa. Sí, ya no hay más técnicos. Bueno, a partir de ahora podemos ir aplaudiendo. Les agradezco la presencia y la participación, por supuesto. Nuestro próximo encuentro, dentro de 2 martes, en este caso el 26 de mayo, a las 19 horas, y del tercer tomo lo que veremos en este 6º encuentro son los capítulos 6 y 7. 6, influencia de los cambios de precios, y 7, consideraciones complementarias. Todo ello, lo que estoy comentando, igual circula en el plan de lectura al que todos los miembros participamos en un drive que está ahí, el material, digamos, exacto, tanto el propio texto del Capital como el plan de lectura y, como dije antes, otras cuestiones complementarias específicamente a esto que estamos tratando. Por ejemplo, lo de la inteligencia artificial, comentó Hernán, digamos, ese tratamiento está también allí. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Saludos, nos vemos semana. Chau. Salud, compas. So may we start. So may we start. It's time to start.